Ok, bueno, muy buenos días a todos. Bienvenido al quinto día de las jornadas de acción en ciencia, tecnología e innovación en ingeniería. Hoy con la presencia del ingeniero agroindustrial, doctor Rudy Radrigán Edolt, quien nos complace con su presencia. El ingeniero Rudy es ingeniero agroindustrial por la Universidad Técnica del Norte de Ecuador, magíster en Ingeniería Agrícola, con mención en Agroindustria y Estructuras Rurales por la Universidad de Concepción, Chile. Tiene dos doctorados, es doctor en Ingeniería de Sistemas y Automática y también es doctor en Sistemas de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED, España. Actualmente es director del Centro de Desarrollo Tecnológico Agroindustrial de la Universidad de Concepción y ha formado parte de varios posgrados en Iberoamérica y el Caribe. Es director de dos revistas científicas y ha escrito varios libros de ciencia de la ingeniería en editoriales como INTEC y Elsevier. Actualmente es parte del Comité Iberoamericano de Calidad e Innovación Tecnológica para Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Portugal y España, y es asesor del Banco Interamericano de Desarrollo en Agroindustria y Manufactura. Igualmente, él es el representante de Chile ante la red de programas UNIE. Bueno, me complace tenerte aquí, Rudy. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, iniciemos con tu conferencia. Muchísimas gracias. De nada, Leonardo, para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y afortunadamente estos medios nos permiten lo que la pandemia no estamos frente a frente, pero de alguna manera podemos compartir y conversar un poco sobre ciencia y tecnología con nuestros estudiantes. Ok, mientras tanto, pues les comparto pues que este evento fue organizado, mientras se comparte la pantalla, este evento fue organizado por dos grupos de investigación, uno de la Universidad Agraria de Colombia y otro, el grupo de investigación de Ingeniería Agroindustrial de la Unillanos, el grupo Ciencia, Tecnología e Innovación Agroindustrial. Y por parte de la Uniagraria, el grupo de investigación GIN. Bueno, adelante, muchísimas gracias, doctor. Te escuchamos. Ya, muy bien. Gracias. Bien, lo que vamos a conversar el día de hoy es sobre la digitalización de la agroindustria, pero lo vamos a ver desde dos puntos de vista distintos. Uno del punto de vista de la ingeniería y el otro del punto de vista de la operación. La digitalización, de manera general, tenemos dos grandes mundos. El mundo de la ingeniería es el mundo donde nosotros diseñamos, ¿no es cierto? Donde nosotros tenemos que tener un conocimiento más acabado, un conocimiento más profundo de lo que nosotros vamos a trabajar. Sin embargo, el área de operación no necesita tener tanto conocimiento, simplemente lo que él necesita son los parámetros de operación para así poder ejecutar un buen trabajo. Los principales obstáculos que nosotros tenemos tanto en el área de ingeniería como en el área de operación es que la digitalización presenta algunos obstáculos. Lo primero que nosotros tenemos el gran problema es la falta de cultura digital y la formación adecuada. ¿Ya? Todo el mundo tiene un computador, todo el mundo sabe trabajar en Excel, pero no conoce Excel a fondo, por ejemplo. ¿Ya? O sea, muy pocas personas pueden programar un Excel, hacer una macro y sacar el máximo rendimiento más que una simple calculadora gigante. También tenemos el problema de la resistencia al cambio. Cuando nosotros pasamos de documento en papel a documento digital, siempre hay una reticencia. Dice, ¿qué va a pasar? ¿Me van a vulnerar los datos? ¿Me los van a robar? ¿Los voy a perder si se daña esto? Entonces, hay una cierta reticencia. También hay una ausencia de la visión clara de las operaciones digitales a nivel de liderazgo, de alta dirección. Eso quiere decir a nivel de gerencias o a nivel de subgerencia, que cuando hablamos de operaciones digitales dicen, no, sí, podemos seguirlo haciendo en papel sin ningún problema, con el riesgo que eso significa. Lo otro es un conocimiento confuso, ¿ya? De los beneficios económicos que significa intervenir o invertir en tecnologías digitales. La mayoría de las personas y de las empresas, cuando hablamos de digitalización, ellos lo asumen como un gasto, como un costo, y no como una inversión. El principal problema que nosotros tenemos en Iberoamérica es la falta de talento.
Es decir, no tenemos una cantidad suficiente de profesionales que estén acorde a lo que necesita la empresa en este momento, ¿ya? Y por último tenemos la fiabilidad y seguridad digital, que es otro gran problema, que esto ya está solucionado, pero las empresas tienen cierta recelo de poder ejecutar de manera correcta lo que es una seguridad digital. Ahora, veamos la ingeniería desde el punto de vista del diseño, ¿eh? El diseño de producto. Por definición, el diseño de producto es un proceso de crear nuevos productos para ser vendidos por una empresa, un concepto muy amplio, especialmente la generación y desarrollo de ideas, depende mucho de la eficiencia y de la eficacia para crear un producto funcional e innovador, enfocado ¿qué? A una problemática a través de una serie de procesos, ¿ya? Y este diseño puede ser alimentario o no alimentario, ¿sí? Podemos tener, como en el caso de prótesis o de órtesis, ¿no es cierto?, que tenemos aquí, y o puede ser un producto alimentario. En el proceso de diseño, nosotros tenemos que seguir algunas pautas principales, ¿ya? Y aquí tenemos tres. Uno es el análisis, es decir, ver cuáles son todas las variables, cuál es el escenario en el cual yo me enfrento y qué es y cómo lo voy a realizar. Eso es mi análisis. El segundo paso es la conceptualización. ¿Qué significa esto? Que yo mi idea tengo que transformarla a algo en concreto, algo que sea tangible, ya sea una ecuación matemática o algo físico en la cual yo pueda tocar. Y por último, el tercer paso, tenemos una síntesis. Es decir, cuáles son los pasos necesarios, obligatorios para poder tener mi producto y cuáles no son necesarios para poder realizar mi análisis. Y esto es un proceso que es cíclico. Una vez que llegamos a la síntesis, volvemos al análisis, volvemos a la conceptualización y cuando vemos que la síntesis es igual a la anterior, nuestro proceso termina. Entonces, ¿cómo desarrollamos nosotros este producto? Partimos con una generación de idea, ¿no es cierto? Ya vamos a suponer que vamos a elaborar un producto alimentario nuevo que va a cumplir funciones de inmunodeficiencia, ¿ya? Entonces, buscamos qué tipo de productos hay, hacemos el análisis, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podemos hacer? Desarrollamos nuestro producto, luego lo probamos si efectivamente hace lo que fue diseñado, ¿sí? O hace otra cosa, y luego viene la comercialización, ¿ya? Después de la comercialización, viene nuevamente una generación de ideas, ¿ya? Y eso es constante, es un constante ciclo que nosotros vamos a estar permanentemente cambiando. ¿Para qué? Para mejorar este mismo producto, ¿ya? Si nosotros hacemos una historia hacia atrás y pensamos, por ejemplo, en el envase de Coca-Cola, ¿ya? Desde que nació la Coca-Cola hasta el día de hoy, han cambiado más de 30 veces el envase, ¿ya? ¿Y por qué? Porque cada envase representa una generación específica y ciertas condiciones que en ese momento eran idóneas para el mercado, ¿ya? Y por eso, permanentemente, están cambiando los envases, ¿no es cierto? Porque no podemos, el mercado no permite el estancamiento, ¿ya? Y como estamos en el proceso de digitalización, la digitalización nos permite ver esto hacia el pasado y también lo permite hacia el futuro. Ahora, hay 7 técnicas para poder diseñar un producto, ¿ya? El primero es el diseño robusto. El segundo es un diseño modular. El tercero es un diseño asistido por computador. El cuarto es manufactura asistida por computador o sistemas CAM. Quinto, tenemos la técnica de realidad virtual. 6, tenemos análisis de valor. Y 7, tenemos diseño en armonía con el ambiente. Si bien uno puede optar por una única técnica para el diseño, pero en la actualidad nosotros podemos optar por 2, 3 o más sistemas de diseño, todo dependiendo de la factibilidad del hardware y el software para poder trabajar en estos entornos. Veamos el diseño robusto de Taguchi, ¿ya? El diseño robusto está diseñado para pequeñas variaciones en el producto o en el ensamble que no tengan adversos o efectos negativos en el producto, ¿ya? Entonces,
el diseño robusto lo que hace es proponer que las necesidades que le interesan al consumidor y que a su vez ahorre el dinero, ¿ya? Que no le interesa. Así rebasa las expectativas del cliente a través de un producto. Y lo trabaja en tres etapas. Primero hace el diseño del producto, se plantea el producto, sigue las expectativas del cliente, luego aclara cómo y de qué manera lo va a fabricar, el producto se diseña en una etapa anterior y luego se empieza la fabricación del producto, ya controlando cada una de sus variables. Y ahí tenemos nuestro sistema robusto de Taguchi. El diseño, para que mantenga esta robustez, en caso de nosotros, de agroindustriales, necesitamos una planificación, un desarrollo de concepto, ya la cual va a ser la robustez de nuestro sistema. Luego vamos a ir al diseño a nivel de sistema, ya a nivel básico. Luego vamos a ver el detalle del diseño. Luego pasamos a las pruebas de perfeccionamiento y recién sale la salida al producto o a la comercialización. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros con este sistema robusto de Taguchi? Es que los esfuerzos que nosotros logramos en las dos últimas etapas, es decir, en la prueba y perfeccionamiento, lo que hacen es ralentizar la salida del producto al mercado. Nosotros podemos tener un muy buen producto, pero por tratar de perfeccionar ese producto nunca lo permitimos salir al mercado. ¿Ya? Entonces, esa es una desventaja que nosotros tenemos en el diseño robusto de Taguchi. El siguiente diseño es el sistema modular. ¿Ya? Las partes o componentes de este producto hay que subdividirlas en módulos que se intercambian o que se reemplacen fácilmente. ¿Ya? Y aquí tenemos nosotros que tenemos estos 6 principios. Lo primero es la modulación y la fragmentación. El segundo es el acoplamiento. El tercero es cuál es la cohesión. El D es la extensión del control. El E vemos el tamaño de los módulos. Y el F vemos los módulos compartidos. ¿Ya? Y en esto se basa muy fácilmente, podemos ver aquí, en la comida rápida, en la cual nosotros podemos modularizar un producto. En este caso, que es, tenemos una bebida, marca Pepsi, la cual se puede vender la lata de la bebida, se puede vender una botella de vidrio en un vaso, ya con algo, con una fruta, como jugo de naranja. Podemos también paquetizarla con una hamburguesa y papas fritas, ¿no es cierto? Y entonces ya no solamente vendemos la bebida, sino tenemos la hamburguesa y las papas fritas. Entonces ahí nosotros tenemos que cada una, las papas fritas es un módulo, la hamburguesa es otro módulo y la bebida pasa a ser un módulo independiente. Y con eso nosotros podemos empezar a jugar en lo que es la modulación. Esto a veces nosotros lo trabajamos sin saber que existe todo un protocolo de diseño modular. Ahora, ¿en qué se basa esto? Que todas las cosas que nosotros vamos a realizar existen piezas base. Y para eso, en el punto de vista conceptual, no hay diferencia entre elaborar una hamburguesa o armar una motocicleta. ¿Por qué? Porque las piezas base son piezas base. Por ejemplo, una motocicleta necesita tener ruedas. Por tanto, la primera parte básica para la transmisión son las ruedas. Para la hamburguesa, para poder contener la hamburguesa, la pieza principal son las dos rodajas de pan. ¿Ya? Y así nosotros podemos ir desmenuzando cada una de las piezas de la motocicleta y las podemos ir comparando con las piezas de la hamburguesa y nos vamos a dar cuenta que la lógica de programación, la lógica de ensamblado, va a ser muy similar entre una hamburguesa a una motocicleta si nosotros hacemos un buen despiece y sabemos cuáles son las piezas básicas, cuáles son las piezas que son variantes. Por ejemplo, si alguna persona quiere cambiar algo de la hamburguesa, ¿lo puede hacer? Sí, porque le dice, por favor, sin pepino, con queso, sin queso, con mostaza, sin mostaza. Nosotros le puede poner o le puede sacar. Igual en la motocicleta uno puede pedir, mire, yo quiero que el color sea así, que tenga un solo asiento, que no tenga dos, el sistema de las luces,
que sea un solo foco, no sean dos, los direccionales tienen que ir en las manos, el sistema de potencia puede ir o en el pie o en la mano, y así nosotros podemos ir jugando y modularizando la manufactura tanto de una cosa como la otra. El tercero es el famoso diseño asistido por computador. ¿Ya? Aquí lo que hacemos es tener un uso interactivo entre el desarrollador y la posible solución tridimensional que vamos a obtener. Ahora, ¿de qué nos permite a nosotros el sistema asistido por computador? Nos permite, de alguna forma, predecir algunos puntos de falla. ¿Ya? En el caso de ingeniería mecánica, ingeniería eólica, ¿no es cierto? O partes y piezas específicamente, nosotros podemos predecir dónde se va a provocar un mayor roce, mayor fuerza, mayor torque, menor roce, torsión, flujos de aire, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros podemos ya predecir antes de armar el sistema. Y por eso se llama sistema asistido, ¿ya? Porque el computador asiste y le da una imagen, un concepto tridimensional de cómo será el comportamiento. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? ¿Ya? Hace posible un ahorro de tiempo. ¿En qué sentido? Porque nosotros antiguamente teníamos que diseñar, armar, probar, mejorar. Aquí, cuando nosotros armamos digitalmente, nos dice ya, no, aquí hay un problema. Por tanto, yo puedo hacer la corrección, dándole, por ejemplo, mayor tolerancia, aumentando, cambiando las propiedades del material, y con eso, en una tarde, yo puedo hacer 50 simulaciones, lo que me llevaría casi un año en hacer 50 construcciones o mejoramientos de un prototipo de estado físico. El otro beneficio que son las extensiones CAD. Estas extensiones son universales para mucho tipo de máquinas, por tanto yo puedo cambiarme de software, ¿ya? De uno a otro dependiendo de las necesidades porque me lo va a leer porque es un CAD. ¿Ya? El otro beneficio es que existen varios tipos, ¿ya? Es decir, yo puedo ocupar para la modelación 3D, puedo pasarlo directamente al lenguaje de máquina para la construcción, en el caso de la impresora, por ejemplo, ya puedo hacer mi modelo en plástico, lo hago en el computador, lo diseño y después con el mismo sistema CAD mando a imprimir en una impresora 3D, ¿ya? Donde trabaja con lenguaje de máquina. Veamos ahora la manufactura asistida por computador, que es el CAM. La información del CAD, es decir, del sistema asistido por computador, ahora tenemos que transformarlo a instrucciones de máquina para que se transforme de CAD, se transforme en CAM. ¿Ya? Estos resultados de la tecnología nos permiten a nosotros trabajar en un lenguaje que nos permite replicar de múltiples formas los procesos que nosotros tenemos. ¿Ya? Y para eso, para este sistema, nosotros ocupamos lo que se llama el G-Code. El G-Code ya no es más que un trazado vectorial en 3 ejes, en la cual yo le digo a mi máquina cuáles son las coordenadas en las cuales tiene que moverse y qué cosas tiene que ejecutar. ¿Bien? Entonces, el G-Code tiene 99 instrucciones en las cuales yo puedo decir que avance en el plano X, tantos grados o tantos milímetros, que me haga una perforación y esa perforación es de tantos milímetros, con tanta profundidad, con tanta rapidez que lo que se mueva. Puedo ponerme unidades que sean inglesas, ¿no es cierto?, a través de pulgadas, o puedo trabajar en milímetros, puedo desbastar, cortar, soldar, pegar, porque con el G-Code yo puedo tener, por ejemplo, un torno CNC, puedo tener una fresadora CNC, un torno fresadora CNC o derechamente una impresora que en vez de ser de plástico es una impresora de metal, donde yo puedo imprimir mis piezas o puedo trabajar directamente con CNC, que es el proceso inverso. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar con sistemas CAM? Primero es la calidad del producto. O sea, todos los productos que yo haga por el sistema CAM van a ser casi idénticos.
¿ya? Por variaciones de centésimas de milímetro no son iguales, ¿ya? Pero al ojo son exactamente iguales. Tenemos menor tiempo de diseño, reducimos los costos de producción, porque como lo hacíamos una vez, la máquina lo repite cuantas veces sea necesario. Y podemos tener una disponibilidad de base de datos de equipos, ya que nosotros podemos ir armando, y podemos armar un vehículo, por ejemplo, lo dejamos digital y cuando tengamos el tiempo, después lo bajamos y lo ejecutamos, ¿ya? Y con esto nacen un nuevo conjunto de capacidades que nos permite a nosotros como ingenieros desarrollar este tipo de tecnología. Ahora, técnica de realidad virtual. Esta técnica, la verdad que es bastante nueva, nos lleva más de 10 años en el mercado. ¿Ya? Es una forma de comunicación visual en la cual las imágenes sustituyen a la realidad y por lo general permiten al usuario responder de forma interactiva. ¿Ya? Aquí tenemos pros y tenemos contras. ¿Ya? El pro es que no hay límite, nosotros podemos crear el universo o podemos desarrollar a nivel atómico, podemos trabajar sin ningún problema. La contra que tenemos es que son sistemas de alto valor, son muy caros. Eh, el estar mucho tiempo trabajando en la realidad virtual hace que nosotros nos desorientemos un poco, ya perdamos nuestro enfoque. Así que siempre cuando uno trabaja en realidad virtual, siempre debe tener un espacio suficiente donde uno no pueda tropezarse, no se pueda caer. O lo de mejor es trabajar sentado porque provoca cierto tipo de mareo. Ahora veamos el diseño en función del análisis del valor. ¿Ya? Esta es una revisión de productos exitosos. Ya algo que nosotros tenemos en el mercado y queremos mejorar lo que hay, hacemos el análisis de valor. ¿Ya? Para esto, nosotros vemos cuáles son o de qué forma nosotros podemos agregar valor a algo. Pensemos en una camiseta o en un pantalón, ¿no es cierto? Que la ropa en sí ya es exitosa porque todos usamos camisa, todos usamos camiseta, todos usamos pantalón, pero ¿cómo hacer que ese pantalón sea preferido sobre otro tipo de pantalón, sobre otra marca? Y ahí nosotros hacemos el análisis de agregación de valor o de valor agregado. Es decir, ¿qué ventajas tiene este pantalón con respecto al resto? Y ahí nosotros vemos si es necesario hacer una transformación, y esa transformación puede ser tan simple como mejorar el tipo de materia prima, por ejemplo, en vez de trabajar 100% algodón, se puede trabajar en un porcentaje de algodón y un porcentaje de fibra sintética, por ejemplo, para evitar que el pantalón se encoja, o podemos cambiar el tipo de la cantidad de hilos por centímetro cuadrado, la cual nos va a permitir a nosotros un cierto tipo de respiración y una tela no tan pesada, o al revés, necesitamos aumentar la cantidad de hilos, cosa que la prenda sea mucho más pesada y por tanto nos dé mayor protección. ¿Sí? Como la ropa de trabajo, por ejemplo, que tiene que tener entre 150 a 200 hilos por centímetro cuadrado. Y lo último, que esto sí está de moda y que yo creo que a todos les va a hacer clic, es el diseño en armonía con el ambiente. ¿Ya? Esto lo que nosotros buscamos es que apuntamos a un grupo muy pequeño del mercado, la cual tiene que ver principalmente con gente que tiene mucha conciencia ambiental, son personas que muy educadas, que saben el daño que provoca, por ejemplo, un mal reciclaje o lo que significa la contaminación en sí. Entonces, a ese tipo de personas nosotros apuntamos con este tipo que es el diseño en armonía con el ambiente. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Eh, nosotros, por ejemplo, podemos hacer desde bajar el consumo de CO2 de nuestra línea de proceso, compensar lo que nosotros gastamos en CO2 con áreas verdes, podemos hacer empaques o embalajes, los cuales sean biodegradables, que sean reciclables, que sean reciclados, ¿ya? Que nosotros ocupamos sistemas reciclados, que la cantidad de CO2 que yo estoy provocando por la fabricación de ese producto sea menor, ¿ya? O simplemente que me entregue información adicional a lo que yo estoy buscando, ¿ya? En el caso de Coca-Cola,
Plus hizo una mezcla de Coca-Cola con té verde, ¿ya? A lo cual bajaba la cantidad de cafeína y aumentaba la cantidad de antioxidantes. Y a las personas que compraban esa bebida tenían un código QR en el cual a través del teléfono, ¿no es cierto?, ella podía ver cuál era la cantidad de CO2 que estaba aportando al mundo y de qué manera Coca-Cola lo estaba disminuyendo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestro sistema de armonía con el medio ambiente. Ahora, ¿cuáles son las metas y cuáles son las estrategias? Bueno, para desarrollar productos seguros y correctos en términos ambientales, ya nosotros tenemos que basarnos muy bien en las normas. Es decir, cuáles son las normas que nosotros tenemos que cumplir. Después tenemos que minimizar el desperdicio de materias primas y energía. ¿Ya? Aquí tenemos que irnos, ojalá, a lo que se llama cero residuo. Tenemos que diferenciar nuestro producto de la competencia, pero no solamente que sea un envase bonito, sino que además tenga un beneficio. ¿Ya? Reducir la responsabilidad ambiental. Tenemos que incrementar la efectividad en costos de cumplimiento de la normativa ambiental y lograr el reconocimiento como buenos ciudadanos corporativos. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos esto, nosotros de ahí recién podemos lanzar un producto, así así. Nosotros estamos trabajando para que esta producción sea una producción verde. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que los productos sean reciclables, usar materiales reciclados y emplear ingredientes menos dañinos. ¿Ya? Y ojalá ningún elemento sea dañino. ¿Ya? Pero si tenemos uno, ¿ya?, que por lo menos sea el menos dañino. Aquí les traigo un collage de cosas que hacen mis alumnos, ¿ya?, en ingenierías, que son diseños que ellos tienen que realizar en la asignatura de diseño de equipo y planta, en el cual yo les hago clase, en la cual ellos tienen que diseñarme las plantas industriales completas, ¿no es cierto? Piscifactorías, tienen que ser extractoras de aceite de oliva, en otro caso es una fábrica de queso y en la otra es una fábrica de chocolate. ¿Ya? Y ellos tienen la facilidad de desarrollar estos diseños, ¿no es cierto? Ellos los arman, los prueban y nosotros lo podemos validar. ¿Sí? Otra opción que tenemos, ¿no es cierto?, es el uso de robots en agricultura, ¿sí?, que también lo hacemos a través de sistemas CAD-CAM, ¿sí? Nosotros tenemos en el laboratorio tenemos un robot que busca las malezas, ¿sí? También esto lo podemos nosotros extrapolar a lo que es las frutas de temporada. En este caso, lo que tenemos acá es una fruta propia de esta latitud, que es el kiwi, que es es el kaki. Sí, en este caso son una variedad que se llama mankaki, la cual es una fruta de muy alta perecedera, o sea, se demora alrededor de 8 meses en madurar, y una vez que madura, no, el proceso post cosecha no es más de 2 semanas y automáticamente empieza la descomposición. Entonces, a través del proceso de digitalización, nosotros podemos diseñar una pequeña planta altamente eficiente. Ahora veamos qué pasa en la operación, cuál es la práctica, cuáles son los usos y cuáles son las costumbres de la digitalización. Bien, dentro de las primeras o las principales tecnologías tenemos las tecnologías verdes, tenemos uso eficiente del agua, tenemos el manejo eficiente de nutrientes, tenemos desecho cero, comercio justo, economía circular y Smart Factory. Estas son las principales tecnologías que están siendo utilizadas en la digitalización. ¿Ya? De todas estas, ¿ya?, de la tecnología verde, uso eficiente de agua, la que más es conocida es la Smart Factory. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta es la que ha llegado a oídos de casi todos, ¿ya? Pero tiene algunos bemoles que lo vamos a conversar. Entonces, ¿qué es una Smart Factory o una industria inteligente? ¿Ya? Son sistemas de gestión de producción, ¿ya?, basado en memos de entradas y salidas de productos
a través de un sistema modular. ¿Qué es lo que hace? Hace una captura de datos, una conexión a otro sistema de gestión, es decir, hace una interacción completa de la empresa, la cual nos permite hacer proyectos personalizados, ya sea para pymes o para empresas más grandes, que mejoren sus procesos. Y lo que hacemos es incorporando un poquito de hardware de control, ¿sí? En las plantas aumentamos la seguridad y tenemos que incorporar las famosas redes de información. Bien. ¿Cómo se vería una empresa ideal ya con Smart Factory? Ya, partimos con un sistema, ya, cada departamento, aquí tenemos el departamento de ventas, ¿cierto? Departamento de ingeniería, el departamento de manufactura, aquí estamos en el departamento de abastecimiento, ¿ya? La administración y bodega, cada una es un módulo independiente que a través de sistemas de redes computacionales, ya, uso de PLCs, sistemas SCADA, que pueden ser, como lo hice aquí, de varios tipos de configuración, lo que hacemos es conectar todos estos departamentos a una gran base de datos. Y esta gran base de datos nosotros la tenemos en la nube. Es decir, si se nos llega a perder Hola, buenos días para todos. Tenemos en este momento un problema técnico. Estamos ya tratando de solucionarlo para recuperar la conectividad con el doctor Rudy y regresar a su conferencia. Agradecemos su comprensión y pedimos una disculpa por ese impasse. Ya tenemos acá al doctor Rudy de regreso con nosotros. Doctor Rudy ya está otra vez al aire. Ya, gracias, no sé qué jugada nos pasó en internet. Sí, no, tranquilo, eso es normal en este tipo de actividades. Bien. Listo, Entonces, ahorita ya. continuamos. Como les decía, tenemos todos estos sistemas, están interconectados, lo tenemos en la nube, entonces en caso de alguna pérdida, alguna cosa, no pasa nada, recuperamos la información. Ahora, ¿cuál es la ventaja? ¿Para qué tener todo conectado? Pues muy fácil. Cuando el departamento de mantenimiento tiene que programar una parada del producto, la parada de producción sabe ya el momento exacto donde tiene que terminar su producción para que ingrese mantenimiento. Eso automáticamente levanta un reporte y nos dice al sistema de ventas que cuánto es lo que nosotros tenemos en stock para poder vender, qué es lo que nos falta y qué es lo que nos sobra. De la misma forma, en abastecimiento, les llega un reporte y le dice, a ver, hay una parada de mantenimiento, necesito tantos rodamientos de tal tipo, necesito chumaceras de tal cosa, necesito grasa de tal calidad, necesito esta pieza, esto.
Entonces, bodega, cuando llega la hora de realizar de realizar el mantenimiento, va y retira, porque está todo. ¿Qué logramos con esto? Mayor eficiencia, menos tiempos muertos, todos tienen la misma información, o sea, nadie puede decir, no, yo no tenía la información porque todos la tienen, todos tienen la misma información y por tanto, ventas no puede vender más de lo que tiene, abastecimiento no puede comprar más de lo que necesita, y la administración sabe los tiempos muertos y por tanto no puede exigir más a los trabajadores de lo que ya sabe que están dando. Entonces estamos, como decía, gestiona la productividad, tenemos la producción, ¿no es cierto? Recogemos los datos, optimizamos la producción. ¿Y cuál es la finalidad? Entonces, monitorización del estado de las máquinas. Sabemos el estado de salud de ellas al segundo. Con eso podemos saber si un operario está haciendo bien su trabajo o es la máquina la que está fallando. Tenemos la monitorización de estado. Tenemos la gestión de tiempos fuera por operario, es decir, cuáles son los tiempos muertos. Podemos calcular el estado ocioso de la maquinaria o de la línea de proceso. Podemos capturar e identificar por qué fueron las paradas del proceso, cuáles son sus alarmas, ¿ya? Y cuál es el control de incidencias. Si fue para traer un accidente, si fue algo inesperado, si fue porque se cayó el internet, o qué pasó. También podemos saber cuál es nuestra eficiencia energética, cuál es nuestro flujo de materiales. Con esto, desde el punto de vista de la alta administración, nosotros podemos generar una muy buena línea de trabajo y una proyección, porque la información la tenemos ahora. Si nosotros nos ponemos a pensar y que estuviéramos nosotros ahora en una reunión de alta gerencia y ustedes son el gerente de producción, yo soy el gerente general y les pregunto, ¿cuál fue la producción de hoy de X producto? De manera normal uno diría, no sé, tengo que ir a ver los registros, voy a llamar a ver si me pueden dar la información y la información que le den, la verdad, no va a ser la correcta. Sin embargo, si estuviéramos en línea, yo tomo mi celular, ¿no es cierto? Tomo el celular o el computador, ingreso y digo, ya, en este momento tenemos tantas cajas de tal producto, tanto de esto otro, está comprometido, cuánto de la venta está comprometida, cuánto nosotros podemos quedar en stock y por tanto yo puedo planificar de mejor forma mis ventas o mis compras. Ahora, la mayoría de las empresas, ¿cómo se encuentran? Lastimosamente tenemos el reporte manual de la actividad. ¿Ya? La toma de decisiones está basada simplemente en suposiciones derivadas de reportes manuales. Recuerden que el reporte se entrega al final del día. Entonces, yo ya tengo la información del pasado. Hay una falta de eficiencia porque no tengo que creer en el papel que me entregan, que es lo que dice. ¿Ya? Vamos a decir que hay 120.000 cajas en bodega, porque el que contó 120.000, pero nadie verificó que efectivamente estén a 120.000. ¿Qué pasa si ven solamente 118 o 121? ¿Ya? Entonces, no hay información que esté contrastada. La única forma de hacerlo es inventar de pared a pared, que nos va a llevar al menos una semana. Las tareas son repetitivas y a veces hay duplicidad de información. ¿Por qué? Porque el jefe de línea lleva un registro, el jefe de turno lleva un registro, el jefe de planta lleva otro registro. ¿De qué? De lo que hizo el jefe de turno de lo que hizo el jefe de línea. Entonces tenemos 3, 4 reportes del mismo trabajo. ¿Cuándo podríamos tener un solo registro? Más rápido, más eficiente. La documentación, como está en papel, no es actualizada, siempre hay un desfase, y la mejor empresa al menos tiene un día de desfase. Y lo otro es la dependencia al uso del papel. ¿Ya? Si no está el papel, no podemos hacer nada, y si se pierde el papel, peor aún. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de implementar solamente un módulo de producción? Es decir, veamos solamente si digitalizamos el módulo de producción. La información va a ser actualizada
¿sí? Con el grado de cumplimiento de las paradas, ¿ya? Y de los KPIs. Vamos a tener el registro de incidencias de un sistema unificado. Es decir, toda la información tributa a una misma base de datos. Vamos a hacer una recogida automática de variables que nos va a permitir identificar si existen cuellos de botella y dónde están. Nos va a permitir realizar toma de decisiones, pero estas decisiones van a ser basadas en qué? En datos reales, datos actuales. Voy a tener una visión completa de lo que está ocurriendo en mi empresa de manera en tiempo real. ¿Ya? Tengo el registro de consumo de todos los elementos, ¿ya? Tanto el punto de vista energético, como punto de vista proceso, punto de vista costo, tiempo, tengo toda la información. Puedo generar informes de producción, tengo mi inventario en tiempo real, ¿ya? Y puedo interconectar con otros departamentos. Entonces, imagínense lo que vamos a pensar que nosotros vendemos fruta fresca y no fruta en lata. Entonces, mientras menos tiempo mi fruta esté en refrigeración, más tiempo va a estar para yo poder ganar dinero, porque no va a haber una pérdida por deshidratación. Entonces, si digo, si tengo 10 kilos de manzana, entonces ventas sabe que tengo que vender esos 10 kilos de manzana. Pero si no tengo, y lo tengo al otro día, y le digo, mire, tengo 10 kilos de manzana, tengo que vender. Y van a la bodega y me dicen, no, jefe, no son 10, son 15 los kilos que hay. ¿Por qué? Porque hoy día ingresaron 5 más. ¿No? Entonces, ese tipo de información nos permite a nosotros trabajar de mejor forma. Ahora, todo esto va en función de qué? De la eficiencia de la producción. Yo sé que muchos estarán pensando que es una forma de esclavizar de mejor forma a los operarios, ¿ya? Pero la verdad es que no. La eficiencia de la producción significa que yo produzco una cantidad suficiente en un tiempo equivalente a un precio razonable. Si yo aumento la eficiencia, significa que voy a producir más producto en el mismo tiempo, ¿ya? Con el mismo gasto. No significa que lo voy a hacer trabajar más horas. ¿Ya? Ahora, ¿en qué nos basamos para poder hacer todo lo que nosotros estamos conversando? Es en la reingeniería de proceso. Ahora, para poder nosotros digitalizar, y desde el punto de vista operativo, nosotros tenemos que tener una visión y un objetivo. Es decir, ¿por qué quiero digitalizar? Muchas veces cuando a mí me pregunta un empresario y me dice, quiero hacer esto, por favor, ingeniero o doctor, depende de cómo me traten, quiero hacer esto, y yo le pregunto, lo primero es, ¿para qué quiere hacer eso? ¿Por qué quiere digitalizar su empresa? Entonces, por lo general, la digitalización, ellos la ven desde el punto de vista contable. Entonces, no, es que por el punto de vista de contabilidad y todo lo demás, ya le digo, pero ¿y qué pasa con la producción? Y ahí uno queda en el aire. Entonces, depende mucho de cuál es la visión y cuáles son los objetivos. Entonces, ¿por qué la digitalización? Una vez que nosotros tenemos claro eso, vamos al análisis del proceso existente. ¿Ya? Nos conviene, porque recuerden que si bien hay muchos beneficios reales de la digitalización de proceso, esto viene con una inversión. Y la inversión es un poquito fuerte. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos que instalar redes de comunicación que antes no estaban. A veces nuestras máquinas son tan viejitas que no tienen comunicación con el computador, ni siquiera tienen autodiagnóstico. Por tanto, nosotros tenemos que hacer un módulo de autodiagnóstico para esa máquina, ¿no? O comprar nueva maquinaria que nos permita la integración. ¿Ya? Entonces, todo este proceso de analizar, identificar, diseñar, implementar, realizar nuevas operaciones, evaluar nuevos casos, hacer una mejora continua, ¿ya? Y esto es un círculo que nunca termina, porque cuando llegamos a la mejora continua, ya los objetivos que nos planteamos no eran los mejores y por tanto tenemos que replantear nuevos objetivos. Y así nosotros vamos a ir permanentemente cambiando. Pero ¿cuál es lo importante? Saber el por qué estamos haciendo eso o el para qué estamos haciendo eso. ¿Ya? Cuando las empresas son pequeñas, uno puede partir con una digitalización base, ¿ya? No solamente la parte contable, sino también la parte de producción. Pero las grandes empresas, las grandes industrias,
Lastimosamente, nosotros necesitamos hacer la integración sí o sí, porque es mucha la información. Una frutícola, una exportadora, por ejemplo, donde estamos hablando de 6 7 millones de toneladas al año de fruta, ellos necesitan saber en tiempo real, ahora, ya dónde se encuentra inclusive el contenedor que enviaron a China, si ya llegó, cómo llegó, llegó en buen estado, no llegó en buen estado, llegaron los kilos, no se perdieron kilos en el transporte, porque a veces mágicamente se pierden kilos en el transporte, ¿ya? Y no necesariamente por deshidratación. O a veces se pierde un contenedor completo. ¿Y qué pasó con ese contenedor? Entonces, toda esa información las empresas las necesitan para tenerlas ahí permanentemente. Ahora, ¿cuál es el campo que nosotros podemos aplicar? Tenemos muchos campos. ¿Ya? Tenemos muchas cosas que podemos hacer. Podemos digitalizar eh, desde la parte de la producción, la parte industrial, la parte final de la cosecha, podemos hacer las etiquetas, podemos transformar, podemos hacer miles de cosas. Simplemente límite de este caso es primero la imaginación, el primer límite, y el segundo son los costos. Bien. Y eso es la ponencia que les traía hoy día. Y si tienen alguna pregunta o comentario, lo podemos hacer con mucho gusto. Bueno, gracias por su intervención. Esperando a ver si algunas preguntas en Facebook Live. Mientras tanto, pues quisiéramos saber, pues a nivel de Chile, ¿qué tanto están implementadas estas tecnologías? Sabemos que pues de por sí, o sea, ya nos llevan a un avance con respecto a Colombia en algunas de las industrias. ¿Cuáles son las industrias que pueden tener mayor, o las agroindustrias, pues, que tienen un mayor nivel de digitalización? ¿Cuáles son como los líderes allá a nivel de Chile? Ya, el líder indiscutible son las forestales. Las forestales son nuestro líder indiscutible. Ellos tienen todas las empresas digitalizadas, desde la planta hasta el proceso final. Ellos tienen el círculo completo. Después tenemos la minería. También tenemos otro completo. En la industria de alimentos, hay algunas industrias lácteas como Danone, Column, que son empresas locales, o sea, nacionales, que ellos ya están digitalizadas. Las empresas cárnicas, por ejemplo, son más reacias a hacer la digitalización. ¿Ya? Pero las Okay. frutas y hortalizas, eh, bebidas, son las que principalmente ya están digitalizadas completamente. Ok, otra pregunta, y con respecto a los software de diseño que vimos que ahí ustedes manejan en sus clases, veo que son unos software muy didácticos. ¿Qué nombres tienen esos software y si ahí existen abiertos o todos tienen costo de la licencia? Mira, nosotros tenemos la política en la universidad de trabajar con sistemas de open source, open hardware. ¿Ya? Porque al Ah, bien. comienzo comprábamos licencias y las licencias son muy caras, ¿ya? Y a veces los estudiantes necesitan hacer su tarea no en el laboratorio, sino en la casa. Entonces ya Ajá. no les funcionaba. Entonces, por tanto, nosotros trabajamos con sistemas. Hay una cantidad de software libre que hay muchos que son CAD-CAM libre, lo pueden buscar así tal cual, CAD-CAM libre. ¿Cam Y, libre? ¿sí? Y lo otro es la versión de estudiante. Por ejemplo, para mecánica de fluidos, yo trabajo con ANSYS, que es una plataforma de Melcor, que para los estudiantes es completamente gratis, solamente tiene una limitante que son 25.000 nodos que pueden ellos modelar por vez y pueden trabajar un Ajá. proyecto a la vez, es decir, con una sola ventana. ¿Ya? Pero Ok. para el uso del trabajo de ellos con eso es suficiente. Sí, ya después lo integran.
Y por Exacto. ejemplo, para operaciones unitarias, también se podría manejar en ese tipo de software. Sí, sí, nosotros tenemos Proteus, trabajamos para operaciones unitarias, trabajamos Proteus. Eh, Tenemos otro, Modélica, también que lo trabajamos. Entonces, dependiendo de lo Ok, que tú necesites, es el software que podemos ocupar principalmente. Y para ok, y y hay en uno, y cuanto a el la software de realidad, ¿para arquitectura acá? y tenemos otros que son para arquitectura, que ya digamos para emplazamiento, ubicaciones, o que es el 3D Studio. Ok. Y este de realidad virtual que nos comentabas, específicamente como, ¿qué ejemplo así como más concreto nos podrías dar de utilización a nivel industrial? Mira, nosotros lo que hacemos con este es un proyecto que tenemos, un proyecto piloto que es para operadores de caldera. Es como tú tienes Ah, tu generador de vapor y tú tienes que mover las válvulas, te salen las presiones, tú tienes que jugar con ello. Pero el problema era que la mayoría de las personas que al 5 o 10 minutos de estar trabajando con las válvulas se desorientaban y al final había que sujetarlos porque se nos caían. Pero sentado funciona ah, mejor. bueno, doctor. Bueno, pues viendo que no tenemos preguntas así en el chat de Facebook, pues no queda más que agradecerle por contribuir con sus conocimientos para que todos estos estudiantes incursionaran en esto tan interesante. Y bueno, esperar que nos inviten para el ingeniería agroindustrial. Debería aprovechar para hacer la publicidad, Claro, bueno, ya que todos los estudiantes que tenemos acá tienen que ver con la industria. a todos nuestros queridos estudiantes de agroindustria a nivel latinoamericano, les invitamos este próximo año a la octava versión del Congreso de Ingeniería Agroindustrial, cual va a ser en la ciudad de Chillán, en la octava, la nueva 16ª región de Chile. Estamos nuevitos con gente nueva, estamos eligiendo a nuestros dirigentes gubernamentales en esta semana, así que los vamos a invitar a una zona muy turística, muy entretenido. Estamos a 2 horas de la nieve y 2 horas del mar. Lo que sí, aquí el mar es tan caliente como la nieve. Wow. Es bastante frío, pero las playas son bonitas. Bueno, pues ya empezamos a hacerle campaña por toda Latinoamérica para que tengan muchas personas allá participando y también muchas personas como ponentes y ojalá que todo se dé para que podamos hacerlo de manera presencial. Bueno, doctor Sí, Rudy, pues agradecerle por su participación y bueno, aprovecho entonces ya que tenemos aquí a todos nuestros estudiantes, pues para compartir las conferencias que siguen a continuación. El día de mañana va a estar el doctor John Wilder Sarta Sosa, quien es de la Universidad Pontificia Bolivariana, en la sexta jornada de actualización en ciencia, tecnología e innovación, y él va a estar hablando de prospectiva, principalmente de tecnologías emergentes en ingenierías para el día jueves. Castillo, quien está enfocando sus estudios de doctorado en residuos agroindustriales como una fuente de recursos sustentables para el desarrollo de polímeros. Y ya el viernes, para cerrar con broche de oro, tenemos dos conferencistas, el doctor Raúl de Jesús Tauro desde México, hablando de la cuantificación de la biomasa mediante herramientas geoespaciales, una conferencia pues muy relacionada con lo que estábamos hablando con el doctor Rudy. Y él nos va a hablar específicamente del caso del aguacate en Morelia, Michoacán. Y igualmente el día viernes tendremos dos conferencias, por lo tanto el doctor Luis Eduardo Ordóñez Santos nos va a hablar también de valoración de residuos vegetales, pero en este caso como alternativa para aditivos naturales. Pues muchísimas gracias a todos por asistir, gracias por Rudy por aceptar la invitación
Y bueno, seguimos ahí conversando sobre proyectos de investigación y proyectos de divulgación científica. Muchísimas gracias, doctor. Es un gusto, Leonardo, como siempre. Listo, que estés bien. Una vez nos vemos el otro año. Nos vemos el otro año.